siempre. Nuestro tema del día es analizar entonces la obra literaria. Los Alpes. Y esta prueba va a estar habilitada hoy hasta mañana, viernes. Esta hasta la 23:51. Ya. Quiero que tomen apuntes, que más o menos para entender el libro y lo que va a preguntarse más que nada en la prueba. Hoy día vamos a hacer un análisis literario del libro Los Altísimos de Hugo Correa, por lo tanto vamos a hacer un análisis y contextualización de la obra de Hugo Correa llamada Los Altísimos. ¿Leyeron el libro, me imagino? Ya. Algunos yo me imagino que abrieron el libro y lo comenzaron a leer. Al principio es súper fácil entender el contexto, pero cuando vayan hojeando, lo van leyendo, uno se pregunta, qué raro lo que está diciendo. Primero, ¿por qué es raro? Porque este libro es de ciencia ficción. Son totalmente distintos a los libros que ustedes están acostumbrados a leer, como leyeron Buscando a Alaska, que es un libro un poco juvenil, donde el tipo de narración era súper básica, que contaba la historia de una joven, ¿cierto?, que iba a un internado, etc. Aquí es totalmente distinto, porque hacer de ciencia ficción hay otra mirada para poder entender. Vamos a escuchar la historia, por eso quiero que pongan silencio, porque con este resumen lo vamos a entender. Vamos a poner aquí el parlante para que lo puedan escuchar y vayan tomando apuntes de lo que se dice. Aprendan a tomar apuntes de las cosas importantes. Vamos a escuchar para dar inicio a la reseña. Instalar. Ya. La novela de ciencia ficción Los Altísimos, del escritor chileno Hugo Correa, publicada en 1959, es considerado un clásico del género, y con muy justa razón. La novela inicia con Hernán Varela, un oficinista chileno que despierta de una clínica después de haber sufrido una intoxicación con alcohol adulterado. El personaje comienza a describir el lugar en el que está, la sepsis y la austeridad extremas, y lo extraña que resulta la presencia de él, así en secas. Una enfermera que va entregando información a contadores, por la excusa de la condición todavía delicada en la que se encuentra el paciente. Sin embargo, con los días Varela va comprendiendo y conociendo mejor su situación. Le dicen que se encuentra en un lugar subterráneo, ubicado bajo Polonia, en Europa, que ha llegado ahí después de que lo traicionara el señor Méndez, un hombre que Varela conoció en las calles de Santiago por casualidad, un millonario que le ofreció una oportunidad laboral imposible de rechazar. Pero a medida que pasa el tiempo, Varela se va enterando de más y más cosas. No solo ya no está en Chile, sino que se encuentra en otro planeta, y su identidad ha sido modificada. Ahora se le conoce como X, uno más de los millones de seres que viven en este extraño lugar que el autor va describiendo con un detalle asombroso, que nos va llenando de pavor y admiración por esta raza perfecta, aunque solitaria, por este lugar que se limpia solo, donde no hay contaminación ni hambre, donde ya no existe la propiedad privada, ni el yugo del matrimonio, ni de la crianza de los hijos. Es una libertad que debería enorgullecer a cualquiera, y que sin embargo parece pesar sobre los habitantes que se cruzan en la vida de X. Esta historia escrita en una época en que la Guerra Fría y las potencias involucradas amenazaban cada tantos días con su respectivo poder nuclear. Es un lujo imaginativo que pocos autores han conseguido transmitir con tanta precisión. Logramos sentir las texturas de los materiales de construcción que se utilizan para las viviendas. Nos maravillamos con los logros tecnológicos, con las nodrizas, los magnetones, los edificios parlantes, la completa libertad que implica el no necesitar dinero para transportarse a cualquier parte del planeta, alimentarse, vestirse ni alojarse. Y de a poco nos va entrando el terror cuando comprendemos que esta sociedad en realidad no tiene ningún tipo de libertad,
que la falta de ataduras, como son consideradas las relaciones, los compromisos, los sentimientos amorosos, el embarazo y la crianza transformaban la raza en esclavos, completamente prescindibles y entregados a las necesidades de quienes controlan todo, los altísimos. En parte texto futurista y en parte relato filosófico que plantea preguntas extremadamente presentes en nuestro mundo cada vez más tecnologizado, la novela de Hugo Correa me ha llevado a recorrer un universo paralelo sin cabos sueltos, donde el autor ha pensado en cada detalle, hilando la historia de los titanes y las máquinas, de la mente central y de Cron, el lugar donde X despierta el principio de la historia. Se van explicando las motivaciones y los miedos de los cronios, sus sufrimientos y deseos, la infinita soledad de una vida larga y vacía, definida solo por la utilidad que puedan representar para quienes los dominan. Los Altísimos ha sido una excelente puerta de entrada a la ciencia ficción, que es el género que escogí como desafío de lectura para este año. Todos los meses leeré al menos un libro de este género, y si los que siguen resultan ser tan maravillosos como esta novela, pasaré un 2021 descubriendo mundos y miradas que de otro modo nunca hubiera podido ni siquiera imaginar. Esto se lo voy a dejar adjuntado en Classroom para que lo vuelvan a escuchar. Entonces, este video nos da hincapié para poder analizar. Primero, autor. El autor de este libro es Hugo Correa. ¿Y qué tiene importante? ¿Por qué lo quise leer este libro? Porque es el primer autor chileno que creó un libro de ciencia ficción. Latinoamérica siempre en este caso se ha caracterizado por crear historias tan comunes como El mundo realista, todos los libros de Gabriel García Márquez, en este caso, ¿ya? Y también, por ejemplo, Cortázar, tenemos también autores que hablan sobre la costumbre latinoamericana, pero nadie había osado a crear un libro de ciencia ficción. Por eso, Hugo Correa fue un gran descubrimiento para la literatura de ciencia ficción aquí en Chile, para que ustedes tengan conocimiento de eso. Aquí no ha sido reconocido, pero en Europa y Estados Unidos sí lo ha hecho con este libro, que es un libro fantástico, que uno lo puede releer 1000 veces y siempre va a encontrar algo nuevo. Hugo Correa entonces es un escritor y periodista pionero en la literatura de ciencia ficción en Chile. Existen más profesores así, pero no solamente escritos así a la base y no tan profundo como lo hizo Hugo Correa con Los Altísimos. Como uno de los exponentes más destacados de este género literario, cuenta entre sus principales autores al británico Wells, claro, porque postula toda esta idea, en este caso, Hugo Wells, ¿cierto? Uno de los postulados de la ciencia ficción europea, que habla sobre esta sociedad que algún día nosotros vamos a tener, que todo va a ser electrónico, todo va a ser tecnológico, que las relaciones humanas van a ser tan frías, porque si nosotros vamos al libro Los Altísimos, que me concentra muy arriba, si uno va al libro Los Altísimos, las relaciones humanas son muy superficiales. Ya el amor no existe, las parejas ya no existe, por ejemplo, la conexión, en este caso física, si solamente es mental. También vemos que la reproducción, en este caso, es artificial. Ellos están en una sociedad casi perfecta. En este caso podríamos decir que es un libro utópico, pero al final vamos a convertirnos en una sociedad esclava por cierto símbolo de esta sociedad comunista. Bradbury también es uno de los propulsores, por lo cual influyentes en Hugo Correa, porque ustedes nunca leyeron Fahrenheit 451. ¿Sí? ¿Usted lo leyó? Muy bien. ¿Cierto? Donde había, ciertamente, en este mundo donde se quemaban los libros. ¿Por qué? ¿Qué nos entregaba los libros? Sabiduría, conocimiento. Y para la ciencia ficción, que lo que quiere llegar a una sociedad perfecta donde los seres humanos se guían por la misma ideología, una persona que pensara muy diferente iba a ser una persona, en este caso, vista de manera negativa y le podían causar hasta la muerte. ¿Vieron la película Divergente? Sí, ya. Entonces, si ustedes vieron Divergente, váyanse a ese mismo mundo y Hugo Correa lo quiso explicar a través de este personaje llamado Valeria. ¿Se acuerdan que Divergente estaba esta niña?
que no podía ubicarse en ningún clan, porque ¿qué es lo que ella era diferente? Entonces, era más de una casta de lo que se podía dar, que la familia estaba en una, pero ella tenía algo, que era divergente, es decir, no podía habituarse a ninguna, era una cosa, pero era también otra cosa. Entonces, esa sociedad se dicen estos visionarios de la ciencia ficción que más de alguna vez va a ocurrir. La primera novela de ciencia ficción es Frankenstein, ¿ya? Y ese libro, más que crear una criatura que ha llevado a la vida después de la muerte, que le pusieron extractos de otro cuerpo, era que postulaba que la medicina algún día iba a poder revivir y poder formular la ley, en este caso el postulado de que se podía dar vida a aquellas personas que ya habían muerto, porque lo único irremediable del ser humano, ¿qué es lo que es? La muerte. Entonces, para allá va esta idea de la sociedad que creó Hugo Correa, los altísimos, porque un día el protagonista, ¿cierto? Así empieza la historia, está acostado, ¿cierto? Y está en un hospital, pero después cuando uno va, él no sabe qué le pasó, pero cuando se va relatando el libro, descubrimos que él no está en la Tierra, que él está en otro planeta, en otro mundo, y ese mundo se llama Cronos. Y en ese Cronos está dirigido por un ser, en este caso mayor, que son los altísimos. ¿Ya? Hugo Correa entonces es importante porque es uno de los primeros escritores, y yo creo que el más destacado en Chile, de la ciencia ficción. La presencia de seres extraterrestres de inteligencia escalofriante, de objetos voladores no identificados, porque dentro del libro de Hugo Correa también se vislumbra esta idea de que nosotros podemos habitar con seres extraterrestres, y ahí surge todo toda esta idea de lo morbo de que existen seres que vimos un ovni o no era un ovni, era un cohete, etc. Y de ahí empieza toda esta ideología. Y del mal como una fuerza demoníaca son algunos de los temas recurrentes en su obra narrativa, que alcanzó una importante difusión nacional e incluso el reconocimiento internacional de los aficionados al género de ciencia ficción. A pesar de su fama como escultor de ciencia ficción, Hugo Correa cultivó también otros estilos, ya, propios de Latinoamérica, como El diablo en la cabaña, La señora Laura no vive aquí y La trampa en el jardín, que son novelas realistas propios de Latinoamérica. Después de que no sabemos lo más importante, que Hugo Correa fue el primer propulsor, escritor cierto, chileno de ciencia ficción. Tenemos otra cosa importante, que este libro, Los Altísimos, anoten ahí, es una novela de ciencia ficción. ¿Por qué es una novela de ciencia ficción? Porque yo cuando voy ya en la quinta página, sexta, séptima y todas las páginas que restan, porque al primero parece realista, las otras páginas pasamos a un mundo totalmente distinto y desconocido a nosotros. Por eso de repente les cuesta mucho leer, porque hay que engancharse. Yo siempre les dije que antes de leer los libros existían otros medios para contextualizar lo que iba a leer. Por eso les dije yo que se fueran al canal de YouTube y vieran Booktuber o vieran reseñas de este libro, y cuando ya tenían claro, si ya tenían claro que era una novela de ciencia ficción, yo podía empezar a leer, porque ahí situó mi cerebro y dice, este hombre despertó, ¿cierto? No sabe lo que le pasó en un hospital y luego ahí le cambia el mundo y sabemos que está en otro mundo paralelo extraterrestre. Es una novela de ciencia ficción claramente porque pertenece a Los Altísimos al género de la narrativa, está escrito en primera persona. Es una narrativa de ficción en el que están presentes avances científicos, claramente, cómo la humanidad se empieza a desarrollar distinta a la que ustedes están viviendo hoy día. Como por ejemplo, la reproducción sea artificial, y ya sabemos que la reproducción puede ser artificial hoy en día. ¿Cuál es? ¿Cuál es la reproducción artificial que se puede ver hoy día? Que se interviene solamente en la mujer para que tenga hijos. ¿No lo saben? La inseminación. No hay contacto.
es artificial. Y ahí tenemos uno de las tantas visiones que ha tenido los libros de ciencia ficción. Vamos a ver que después los autos van a volar, pero eso no sabemos cuándo va a suceder, pero con el avance tecnológico, si nosotros vemos cosas curiosas, ¿qué avance tecnológico hay hoy día, jueves 4 de noviembre? Y le va a aparecer miles en internet. Ahora hay una aspiradora que hace aseo sola, que lava platos, por ejemplo, yo le aprieto un botón y lava sola la loza, que la lavadora lava sola y ya no hay algo como antiguamente las mujeres refregaban y todo. Eso es, la sociedad se está tan actualizando que algún día, aparte de actualizarse, se va a actualizar esto y vamos a llegar a complementar la sociedad o a mirarnos nosotros mismos de otra forma. Y esos son los postulados que muchas veces estos libros nos dicen. ¿Vieron Yo Robot de Will Smith? Que él era como un robot y que trata de ver a este robot que es diferente a los otros robots, lo quiere ayudar porque tiene inteligencia, y eso es lo que propone también eso, que muchas veces algún día, estoy hablando de 100 años más, 200 años más, cuando ya no vamos a estar ni siquiera en la Tierra, en este caso propone, ¿cierto?, que todo va a ser artificial, que todo va a ser mecánico, que las personas no van a tener sentimientos y que vamos a ser habitados por otros seres. Otra de las películas que también me gusta, que era de Stephenie Meyer, aparte de hacer Crepúsculo, de todo esto de los vampiros, hizo un libro bien especial de ciencia ficción que se llama La Huésped. Pero la película se llama La Huésped, también es parecido a Divergente, pero es una película buena de leer, o sea, buena de ver, porque postula también lo de ciencia ficción. Género entonces de la narrativa. ¿Qué tienen estos libros? Que nos hablan de avances científicos, técnicos, ya sea en el futuro o en el presente, que afectan o intervienen en la sociedad y en la vida de los individuos. Vamos a hablar sobre el contexto de producción. ¿En qué se basó este libro para poder confeccionar esta historia de Varela? Pásenlo. Primero, anote ahí, contexto de producción. ¿En qué se basó Hugo Correa para escribir este libro? ¿En qué se basó para imaginar este mundo? Porque para hacerlo altísimo me imagino que tuvo harto conocimiento previo. Como por ejemplo, hacer un spoiler a ustedes. ¿Ustedes conocen a Julio Verne? Sí. Me imagino que vieron la película donde aparece la roca, que es Viaje al centro de la Tierra. El más actualizado, porque el del antiguo era el que salía en La momia. No sé cómo se llama el actor. Viaje al centro de la Tierra. En Los Altísimos, si yo voy leyendo y voy diciendo que Varela está, ¿cierto?, en un mundo paralelo que no estaba en nuestro hospital, sino que en un mundo llamado Cronos, y ahí están los seres superiores, lo altísimo, que es una sociedad perfecta, pero él se da cuenta que al final, como se queda ahí, porque él logra habitar ahí, ese es el final de la historia, se da cuenta que este mundo es totalmente diferente, porque en el mundo que hay está editado por capas, y ahí vamos a mostrarles, se lo voy a explicar bien, porque hace una intertextualidad Hugo Correa con Julio Verne. Julio Verne, aparte de ser un escritor interesado por la ciencia ficción y por lo científico, él creó una historia de que nuestra Tierra está, dentro de nuestra Tierra, aparte del núcleo y la corteza, hay vida. Porque nosotros, si vemos la película, ellos viajan al centro de la Tierra y eso es un mundo paralelo. Y eso es un mundo de ciencia ficción. El primer postulado que se orienta Hugo Correa para crear Los Altísimos es la teoría de la Tierra hueca. Existe, si yo voy al canal de YouTube, existen miles de videos que me explican que según postulados, como decía uno de los postulados, que la Tierra era plana, y sabemos que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Hay postulados y otras teorías que todavía no son viables de confiar, porque aún no tienen, en este caso, aún no ha tenido un fundamento, en este caso concreto. También dicen que la Tierra, en su núcleo, hay otra vida
dividido por capas. Entonces, para crear los altísimos, Hugo Correa se inspira en esta teoría de la Tierra hueca, que más que tiene matices de leyenda, al igual que decir que la Tierra es plana, porque así lo hacían, en este caso, los científicos antiguamente creían que la Tierra era plana, pero sabemos que es redonda. Es una leyenda de poca rigurosidad, como les dije, científica, porque las pruebas no que defienden solamente son ideas vagas. Ya, como decir, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos comprobar que existen seres extraterrestres? ¿Han visto estos videos así medio chantas en el canal de YouTube? Que empiezan acá y de repente se mueve la cámara del celular que estoy enfocando y todos dicen, hoy sí, es un ovni, pero no, era un satélite o era justo un avión que pasó. Son teorías, pero teorías que no tienen un fundamento completo. Pero Hugo Correa, para hacer los altísimos, se inspiró en esta idea de la Tierra hueca. Para ser justos los mitos que afirman que la Tierra está hueca y en su interior vive una raza de seres superdotados, y aquí tenemos una característica de la ciencia ficción. Se van a dar cuenta que el protagonista, que en este mundo Cronos, después de que se halla, trata de ser perfecto en este caso en toda la sociedad que se vence. Los mitos que afirman que la Tierra está hueca dicen que las razas son superdotados, que son intraterrestres, imagínense las palabras que inventan para decir personas que está fuera de la Tierra, extraterrestre. Pero ¿cómo le vamos a decir a esas personas que viven adentro, según estos creadores de literatura de ciencia ficción, dicen que los que viven adentro de la Tierra de nosotros se llaman intraterrestres? Existen desde mucho antes de que existiera Internet, pero ahora tienen la visibilidad que antes no tenía. Entonces, primer contexto de producción del libro Los Altísimos de Hugo Correa, que les inspira la teoría de la Tierra hueca, y lo dice en el libro, que hay capas y que hay personas que viven ahí, interactúan, que son diferentes. Hay que fijarse en eso. Otro tema en que se inspiró, por ese contexto de producción, es decir, en qué se inspiró el autor para crear el libro. La segunda es la Guerra Fría y la carrera espacial. ¿Se acuerdan que cuando el hombre quiso ir a la Luna, hubo miles de potencias mundiales que querían que llegara primero, y dicen que Estados Unidos no fue el primero, sino que fue... ¿Cierto que fue? ¿Se supone que fue? Los rusos, los chinos, los coreanos, no fue Estados Unidos. Y ahí hay miles de especulaciones con la foto, que la foto fue truqueada, etcétera, etcétera. Esta idea de ir fuera del planeta internamente también se influye en el momento en que ocurrió la Guerra Fría y la carrera espacial. La carrera espacial fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, que duró aproximadamente entre 1955 y del 75. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar humanos al espacio y a la superficie lunar. Se supone que el protagonista de esta historia, al despertar y no sabe, no tiene conciencia de lo que le pasó, por eso está en un hospital, después del relato dice que está en otro mundo. Y esta idea de estar en otro mundo viene desde las ideas que surgió de la Guerra Fría y la carrera espacial. La mejor prueba, dice Hawking. ¿Quién es Hawking? Este científico, ¿se acuerdan? ¿Estaba en una silla de ruedas? Stephen Hawking. Dice él, con estos libros de tanta ciencia ficción que a nosotros de repente nos enredan como literarios, pero que son profundamente importantes de leer y profundizar, la mejor prueba en cierta ocasión, dice este científico, de que los viajes en el tiempo son imposibles en que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Pero, ¿y si en realidad estuviéramos? Y ahí surge la teoría de que si estamos habitados por extraterrestres, que si nos visitan, por ejemplo en el norte, existen marcas, ¿cierto?, de seres extraterrestres, pero ahí cae toda la lógica de que sea verdad o no sea verdad, ¿ya? En el norte ustedes saben que se puede ver mejor el cielo.
en este caso por la latitud y la longitud de que nosotros estamos en el cielo, por eso allá están todos los ciertos, los telescopios y ahí se hacen investigaciones, etc. Entonces, cuando el ser humano tiene acceso amplio a este conocimiento, nosotros nos preguntamos, ¿seremos los únicos que habitamos este mundo? ¿Hay vida? Y ahí se van a Marte, y ahí se van a Plutón, ahí se van a otros países a investigar, o sea, a otro mundo a investigar, a otros planetas, y surge esta idea en el ser humano de que, y si en realidad no estamos solos, vamos con el argumento del libro. ¿De qué se trata el libro? Profe, no lo entendí, ¿me lo puede explicar? Va, lo voy a leer y lo voy a explicar. Esto ahí lo tipié yo un poco para poder hacerlo completo y lo pudiesen entender. Los Altísimos es un libro que empieza con una novela policial, porque eso es lo que dicen los teóricos y los lingüistas, porque él quiere saber por qué él está en este momento acostado y postrado en este hospital. Algo le sucedió. Enreda al lector en la telaraña del argumento y después sigue como ciencia ficción y termina de un modo inesperado que se parece demasiado a la filosofía de ficción. En todo caso, es para pasar la noche leyendo porque cuesta mucho soltarlo para aquellos que les gusta la literatura y les gustan estos tipos de libros. Así como le ocurrió ahora al profesor Patricio, que lo hice leer este libro y hoy día empezó a leerlo. Ya lleva como la página 20 y le gustó. Entonces, aquellas personas que les gustan estos libros, es difícil dejar de soltarlo. Un chilenito del montón se encuentra ocupando el lugar de un tal Fernando Méndez, con quien le confunden los miembros de una extraña organización. Todo huele a espionaje ultra secreto. Se lo llevan a un país misterioso y ahí le pasan cosas muy raras que lo hacen descubrir que no está en la superficie de Polonia, como suponía, sino en el interior de la Tierra. A medida que uno da vuelta a las páginas, el interior de la Tierra resulta ser mucho más que una gigantesca base militar y va apareciendo un mundo insospechado. Una esfera hueca, y ahí tengo el postulado de la teoría que les dije yo, con otros mundos adentro, como esas pelotas de marfil talladas por los chinos, con unas bolas una dentro de otras, y cada una está llena de incógnitas, de aventuras. Pronto este chilenito, porque así se le dice a Varela, descubre que no se encuentra en la Tierra, que ha sido trasladado a otra parte, y en vertiginosa rapidez ocurre una serie de cosas que llevan al lector de sorpresa en sorpresa, hasta aterrizar en la jaqueca cuando aparecen los Altísimos, estos seres superiores que se encuentran en este mundo dentro de la Tierra, o sea, otro mundo, que determina, ¿cierto?, a la sociedad. Pero hasta aquí nomás se puede contar el argumento sin descuartizar el libro, hay que leerlo y es mejor ni saber de qué se trata. Vamos. Las aventuras de Hernán Varela, así se llama el protagonista, más allá de lo fantástico, son situaciones cotidianas, incluso contingentes. Habla de la alineación, es decir, cómo van a haber en el planeta Tierra vida con otros planetas. Desarraigo, porque él se convierte, está en Chile, pero se convierte en un, o sea, aquí se convierte en un totalmente distinto personaje de ciencia ficción llamado X. Es como cuando ustedes resuelven un ejercicio de matemática, la X incógnito, ¿no? No tiene identidad, es X, no tiene nombre, no tiene nada. Desarraigo. Inmigración, él viaja a otro lugar con esta idea de desarraigo, buscando la igualdad del ser humano. Filiación trata en este caso de arraigarse a este lugar y lo principal se evidencia en la búsqueda de la utopía. Y estos son los postulados de la ciencia ficción. Todos los libros de ciencia ficción quieren crear un mundo perfecto donde el ser humano no sufra, donde el ser humano no caiga en la depresión y el suicidio, sino que sea un mundo tan perfecto en todo que el ser humano solamente viva del mundo perfecto creado por el medio de los adelantos tecnológicos que solucionan todo, cuando retrasa el desarrollo personal e individual del hombre.
Por eso todas las películas que ustedes vean de ciencia ficción donde aparezcan robots, donde aparezcan estos seres como por ejemplo Godzilla, ¿se acuerdan esta criatura que llegaba, ¿cierto? A esta... ¿Vieron Godzilla? Me imagino, la película. O vieron, por ejemplo, estos robots, ¿cómo se llamaba la película? Ya ni me acuerdo. Pero en este caso, Titanes del Pacífico parece que era. Parece que así se llama. Estos seres que ayudaban a la Tierra con criaturas que venían de otro mundo. También ayudan a los postulados de la ciencia ficción. Entonces la historia es solamente eso. Un día son las aventuras de Hernán Varela, que despierta un día, que podemos ser perfectamente un libro común y corriente, pero con lo que nos va contando de ciencia ficción. Otra cosa importante del libro que se pregunta en la prueba: si es un libro de ciencia ficción, profesora, cuando nosotros hablamos de ciencia, no se ve nada, de ciencia ficción, hablamos de dos tipos de libros: Utopía. Y Tomás Moro, otro escritor muy antiguo, cerca del Renacimiento, creó un libro Utopía diciendo el mundo perfecto, nadie llora, nadie se muere, la reproducción en este caso es artificial, el ser humano es feliz y nunca está triste, monótono. Pero hay otro postulado con las nuevas, en este caso, nuevas civilizaciones que están bajo el consumismo, todo eso, nace otro tipo de escritura dentro de la ciencia ficción que es distopía. Lo contrario, es aquí es feliz, aquí es lo negativo, lo positivo, lo negativo. Y dice ahí, una distopía o antiutopía, pero dentro de primero se dice, es una sociedad ficticia, indeseable en sí misma. A pesar de que el protagonista está viendo que está dentro de un mundo perfecto, se da cuenta al final que esos seres que viven ahí, en este mundo de Cronos, pasan a ser solamente esclavos de la sociedad. Por eso es lo contrario a utopía, que es la felicidad, lo perfecto. El término procede de lo griego, fue creado como un antónimo directo de utopía, término que a su vez fue acuñado por Santo Tomás Moro y figura como el título de su obra más conocida, publicada en 1516, donde describe un modelo para una sociedad ideal con niveles mínimos de crimen, violencia y pobreza. El protagonista se da cuenta que como ya es X en este mundo de Cronos, que para vivir ahí y ser feliz es a costo de algo, de deshumanizarse, de reproducirse de otra manera, ya no hay conexión normal entre un hombre y una mujer, los hijos son totalmente distintos y uno es esclavo de la sociedad. Por eso dicen declive, violencia y pobreza. La distopía a menudo se caracteriza por la deshumanización, otro tema. Les voy a dejar esto porque con esto van a hacer el desarrollo de la prueba. Los gobiernos tiránicos, y es lo que existe todavía hoy día, fíjense que todavía hay gente que todavía no puede protestar porque el que protesta lo mata. ¿Qué pasó el día de ayer con aquellos mapuches? ¿Qué pasó ayer? Hubo muerte, por luchas, etc. Y ahí también va esta idea de estos tipos de mundos en que todavía surgen gobiernos tiranos, los desastres ambientales u otras características asociadas con un declive, cataclismo en la sociedad. Esta sociedad distópica que aparece en este libro, porque es un libro de ciencia ficción organizado en un mundo distópico, ya particularmente son historias ambientadas en el futuro. Las sociedades distópicas aparecen en muchos subgéneros de ciencia ficción y a menudo se utilizan para llamar la atención sobre la sociedad, el medio ambiente, la política y la economía, religión, psicología, la ética, la ciencia y la tecnología. Algunos autores usan el término para referirse a sociedades existentes, muchas de las cuales son o han sido estados totalitarios o ciudades en un estado avanzado de colapso. Con todas las guerras, el hombre se pregunta y se hace una sociedad bien especial.
Una advertencia para ir terminando. Hernán Varela, o X, relata desde un punto de vista distanciado de sus primeras experiencias en Cron. En el discurso alterna y se confunde los momentos en que su conocimiento del mundo es relativo, cuando narra desde la perspectiva de sí misma como el personaje, con aquellos en que desde la perspectiva distanciada dice que él está en la Tierra, pero muchas veces se habla como que estuviera en otro mundo. Entonces ahí muchas veces a nosotros como lectores nos confunde. Este narrador personaje es quien finalmente podrá extraer de sus peripecias, es decir, de sus aventuras en el planeta, las consideraciones sobre la imagen de la existencia en el universo, como una cadena infinita. Por eso el mundo donde vive Scron está muchas etapas, postula que hay una vida infinita, un sistema jerárquico inflexible, un ordenamiento de una sociedad sin fin, se encuentra una voluntad desconocida, todopoderoso por estos altísimos que rigen este mundo especial, y a veces se hace una imagen de Dios de los cristianos, pero cualificada por una aterradora lejanía. ¿Ya? Entonces lo que yo quería que aprendieran de este libro es que hay otro tipo de historias que relatan los postulados humanistas del ser humano, pero viendo del avance tecnológico. Cómo el avance tecnológico algún día nos va a cambiar tanto de lo que nosotros consumimos y como nuestra forma de vida, como nuestro pensamiento. Por eso se habla de una inteligencia artificial, que nuestra mano de obra también va a ser reemplazado por algo tecnológico. Y eso es lo que nos postula este libro. Muy interesante de leer, así que espero que les vaya bien en la prueba. Les voy a subir ahora les subo estos apuntes. La prueba se la habilito a las 2 de la tarde y tienen hasta mañana para hacerlo. Duda o consulta me escriben, se pueden orientar en el canal de YouTube sobre más de este escritor y su correo.